Padre Celestial. Estamos al aire. ¿Todo bien? No. Oh, bendito. Bueno, buenas tardes. Hoy es un día especial. Hoy es el sábado judío o el séptimo día, muchos le llaman. Sábado. Estamos en Shabbat. Shabbat en hebreo, como lo hemos dicho siempre. Algo interesante, hoy es un día lleno de misterios, lleno de mucha pregunta de este día. Sabemos como manera de introducir a sus casas este día. Sabemos que en este día, que es el Shabbat, acontecieron o han acontecido o han habido acontecimientos siempre a lo largo de la historia, y más cuando hablamos del pueblo de Israel y hablamos de las escrituras. Sabemos que estamos en Deuteronomios. Hoy estamos en un día que estamos tocando el primer capítulo, ya que se dio el intro la semana pasada, el Shabbat pasado. Pero estamos contentos, la verdad, porque hoy también lo decimos siempre, que hoy es un día donde nos podemos conectar con nuestro Creador, conectarnos, y también que Él se conecte con nosotros a través de su palabra, y que nos ayude y que nos dé sabiduría, entendimiento para escudriñar e ir entendiendo un poco más de lo que nosotros hemos, o de lo que nosotros tenemos ya. Así que saludamos a todos los que están en casa. Saludos, que el Eterno, que el Padre sea con cada uno de ustedes, bendiciéndolos cada momento, cada día, con ustedes y con su familia. Algo importante de lo que hemos estado aprendiendo, que quiero tal vez no repetir todo, simplemente repasar un par de cosas de lo que es Deuteronomio. Ya lo hemos dicho, que la palabra Deuteronomio es como Deuteronomio significa como las palabras, o estas son las palabras de Barim en hebreo. El quinto libro de la Biblia, como lo es llamado el Hamesh, quinto en hebreo, es el quinto. Hamesh, hebreo, el quinto, porque que significa protección. Lo hemos dicho, lo aprendimos la semana pasada, que también es como el resumen, o la esencia o el resumen de los primeros 4 libros. También hemos dicho que aquí Moisés, cuando habla, está contando a otra generación diferente, contando de la generación pasada, que eso hay que resaltarlo hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podemos confundir en eso de qué generación estaba hablando, de qué tipo de persona, porque en el 1 y en el 2 vamos a ver unos versículos que nos puede dar mucha luz de lo que ya metiéndonos en detalle, o metiéndonos ya con el pueblo de Israel, quién es Israel, qué se conforma Israel, o de dónde viene el pueblo de Israel, cómo se constituye, o cómo nace el pueblo de Israel.
Entonces eso es muy importante para que entendamos en realidad con quién hizo el pacto el Eterno, con quién, a quién usó y de qué manera usó, perdón. Y eso nos va a ir aclarando muchas cosas de este libro, porque es un libro de mucho, eh, de mucha cosa, de mucho, sabemos bien que también de mucha esencia de lo que, de la fe hebrea o del pueblo de Israel, que se fundamenta en esto, que siempre lo hemos dicho, que para un judío, para un hebreo, mitzvah, en hebreo mitzvah es un mandamiento en español. Y una mitzvah para un hebreo es, no tiene ningún tamaño. Y eso hay que entender también, porque para alguien con este tipo de fe o con una mitzvah o un mandamiento es un solo tamaño, no hay pequeño ni grande. Por eso toman ellos o cada detalle de lo que está acá, pero eso lo vamos a ir entendiendo, explicando en lo que vamos caminando en Deuteronomio, porque es muy grande, un libro muy extenso que vamos a aprender demasiado. Y acuérdense que Moisés era, vamos a decir, es el líder o el que era líder de en estos tiempos. A Moisés se le cataloga como el Mesías del pueblo de Israel a la tierra prometida, aunque él no entra, lo sabemos bien. Josué y Caleb también se les da la promesa, entra en su generación. En el capítulo 1 y 2 vamos a estar viendo todo eso. Pero hay que entender también que a Moisés, como la doctrina o como la teología ha enseñado, a veces la resumimos o lo resumen en decir Moisés era líder, pero para no idolatrarlo, como que lo quitaron del pueblo. Cosa que ahí hay un misterio muy grande, muy fuerte, de lo que representa Yeshua, Jesús de Nazaret, y de lo que representa Moisés. Ahí hay algo muy fuerte, hay algo más profundo de lo que representa, y eso también hay que entenderlo, porque tampoco es muy fácil entender esa comparación, porque ¿por qué Moisés no entra a la tierra prometida? ¿Por qué Moisés no termina de hacer su trabajo? O si en realidad terminó lo que tenía que hacer según el Padre, o lo que el Padre tenía todo en orden. Y eso es lo que creemos, eso es lo que entendemos, de que el Padre ya tenía controlado todo. Y eso hace a que viene uno, deja su legado, viene otro, y así lo van sucediendo, va tomando lugar. Así que eso es importante, quería resaltar eso para que nosotros empecemos a ver a Moisés un poco diferente. No veamos aquel Moisés que golpeó la piedra, como muchos nos han dicho, golpeó la piedra y por eso no entró, y Moisés rebelde y todo. Yo creo que hay que empezar o hay que ver a Moisés desde otro punto de vista y verlo, y nos vamos a dar cuenta que hay un Moisés no diferente. Yo no quiero caer en eso, no quiero decir un Moisés diferente, sino lo que estoy tratando de decir es que no hay que borrar todo lo que hizo Moisés por algo, o por una cosa, por un error. Hay muchas cosas que podemos entender de Moisés, y tenemos los versículos ahí que les vamos a estar dando conforme vayan transcurriendo los minutos en este estudio. Así que saludos nuevamente, que el Eterno bendiga sus hogares, su familia, y que la paz del Señor more en cada uno de nosotros,
y que tengamos sobre todo la paz, shalom a todos. Así que donde nos quieran o donde nos vean y les llegue este saludo, Alfredo, papi, Frías, que siempre él es fiel a nuestros, a estas charlas, podríamos decirle. Así que saludos a mami también y a toda la familia, a todos los que nos ven en Santo Domingo, también en México, nos ven en México, en otros, incluso aquí en Georgia. Estamos desde Atlanta, Georgia, señores. Saludos a todos, a todos los que nos ven en diferentes partes, donde quiera que estén. Así que vamos a aprender un poco hoy y pues que el Eterno sea con cada uno de nosotros, varón. Amén. Shabbat Shalom para todos los que nos ven, para todos los que en un momento dado nos sintonizan. Esperamos que el Eterno le bendiga. Estamos tratando de desarrollarnos o de desarrollar lo que es el libro de Deuteronomio, recopilación de la ley, de todos los primeros 4 libros. Pues encontramos a Moisés dándose la tarea de hacer una obra literaria con lo que ya él había escrito. Y el por qué quiso Moisés hacer esto personalmente, porque había nacido una nueva generación que no había sido testigo ocular de muchas de las cosas que el Padre hizo con el pueblo, los milagros, los portentos, la maravilla que el Padre hizo con el pueblo a través del desierto, y lo que van a entrar a poseer la tierra prometida son una nueva generación. Son los jóvenes que nacieron, los niños que nacieron, que ya se fortalecieron, fueron jóvenes, y quien a su vez Josué pues lo está capacitando y lo está entrenando y lo está dirigiendo para entrar a poseer la tierra prometida, porque la tierra estaba ahí. Pero declara las Escrituras que habitaba en ella el amorreo, el fereceo, todo este tipo de personas que a su vez, estas son declaraciones de la Escritura, que a su vez llegó el tiempo de ser echado de aquella tierra, porque dice la Escritura que llegó la maldad de aquellos moradores a la presencia del Señor a tal grado que el Señor decidió echarlo de aquella tierra. Y para eso iba a usar a su pueblo. El libro de Deuteronomio fue escrito unos 1400 años antes de Yeshua. Y como dijéramos, es una obra literaria del mismo Moisés, que escribió a Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Lo está haciendo personalmente porque quiere evidenciarle a la nueva generación con sus propias manos que él le está escribiendo a ellos presente literalmente. Pero queremos fundamentar esta enseñanza o estos estudios o esta charla en que en el Nuevo Testamento, como se llama, en el Brit Hadashah, aparece más de 80 citas bíblicas que todas aluden o se fundamentan en lo que es Deuteronomio. Por lo cual entendemos de que es un libro muy contundente y muy necesario para aquellos que decimos seguir la pisada de Yeshua, seguir la escuela o la doctrina de Yeshua, a lo que muchas veces decimos, no, yo solamente con el Nuevo Testamento me conformo. No tengo que usar el Viejo Testamento para nada. No, usted y todo el que piense de esa manera está errado. ¿Por qué? Porque uno complementa al otro. ¿Y quién complementa a quién? ¿Quién le da veracidad a quién? ¿Usted cree que el Nuevo Testamento le da veracidad a lo que escribió Moisés? No. Lo que escribió Moisés le da veracidad al Nuevo Testamento. Porque ¿cuáles escritos son más antiguos? ¿De cuáles escritos podemos encontrar más duda? De lo que escribió Moisés, que nadie puede
nadie, absolutamente nadie, puede acusar negativamente a que esto no lo escribió Moisés, o a lo que se escribe en el Nuevo Testamento, que fueron diferentes personas y que el lápiz o la pluma de muchos pudo de una manera u otra, como decimos siempre, manipular ciertos escritos para adaptarlo a condiciones, para adaptarlo a conveniencia, para adaptarlo a favoritismo. No, lo que escribió Moisés es totalmente veraz. ¿Por qué? Porque no hay diferentes autores, solamente un solo. Aparte de lo que Moisés escribe, lo escribe por revelación divina, directa del Padre. Así es que en Lucas, capítulo 16, versículo 31, dice que más les dijo, si no obedecen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Está hablando Yeshua. Está hablando en una metáfora cuando se encontró con el rico y Lázaro. Estamos haciendo esto porque esto lo estamos usando como punta de lanza para entender que lo que dice Moisés hay que prestarle mucha atención. Hay que ponerle cuidado a lo que Moisés dice porque es para nuestro beneficio. Yeshua está declarando que si nosotros no asumimos lo que Moisés enseñó, aunque se levante uno de entre los muertos, no le van a creer. O sea, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. ¿Quién se levantó de entre los muertos? ¿Qué está diciendo Yeshua con esto? De que si no creen a Moisés y a los profetas, aunque alguno se levante de los muertos, si no se persuaden sobre ellos, no le van a creer. Yeshua está diciendo, si no conoces a Moisés, si no conoces a los profetas, aunque me voy a levantar de entre los muertos, porque fue el primero que resucitó de entre los muertos, no me van a creer. No van a estar fundamentados para saber mi doctrina, para saber mi fundamento y para saber el propósito por el cual vine al mundo. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Lucas 24-25. Y Yeshua les dijo, oh simple y tardo de corazón, para tener emuná, para tener fe, en todo lo que hablaron los profetas. Dice el 26. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera estas cosas para poder entrar en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y por todo los profetas, le fue interpretando pasuk por pasuk, o sea, versículo por versículo, incluyendo las escrituras sagradas y las cosas que se habían escrito acerca de él. Estamos hablando aquí que Yeshua, camino a Emaús, se encuentra con unos seguidores de él. Y todos sabemos la conversación que tuvieron, que le preguntaron al mismo Yeshua, ¿eres tú el único extranjero en Israel que no te ha dado cuenta de lo que sucedió con Jesús de Nazaret, con Yeshua Nazareno? De cómo un hombre, un varón justo, poderoso, en señales y prodigios, y cómo fue crucificado por Poncio Pilato y otra cosa. Y Yeshua empieza a hablarle. Y le declara todo esto. Y le habló desde Moisés, los profetas y las escrituras sagradas. En Juan 5:44 dice, ¿cómo poder tener emuná? ¿Cómo poder tener fe si no solamente no buscáis y recibir la gloria los unos de los otros? ¿Cómo poder tener fe si solamente buscar y recibir la gloria los unos de los otros? Y no buscar la gloria de que es del Padre, que es de parte del Elohim único. No penséis que os acusaré delante del Padre. Hay quienes os acusa. ¿Quién? Moisés. Es quien a vosotros habéis puesto la esperanza de vuestra redención. Porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió. Pero si no tenéis emuná, si no tienen fe en sus escritos,
¿cómo la tendréis en mí? O sea, ¿cómo yo puedo decir conocer al Mesías si no profundizo en lo que Moisés escribió? Puede ser que conozca parte del Mesías, pero no voy a conocer en esencia al Mesías si no conozco a Moisés, si no obedezco a Moisés. Entonces, estamos usando esto como punta de lanza para adentrarnos en lo que enseña Deuteronomio acerca del Mesías, acerca de la profecía, acerca de las enseñanzas que el Padre le da a un pueblo escogido del cual nosotros somos parte. Porque esta es la esencia de todo. Que es que nosotros somos parte de ese pueblo. Que es que estamos injertados en ese pueblo. Que es que nos llama, nos saca de las naciones, de los pueblos, para injertarnos en este pueblo llamado Israel. Que vamos a encontrar aquí su esencia, como dijo el hermano Nico, y que vamos a ver su trayectoria y lo que ha pasado con este pueblo. En el Shabbat pasado nos quedamos en el versículo 19 del capítulo 1. Y ahí vamos a empezar en el día de hoy, en este versículo 19. Nico, no sé si tiene algo más que añadir. No, está claro, solo que desde lo que estudiamos o lo que repasamos, lo que usted estaba diciendo, los primeros versículos, lo que vamos a empezar a leer, mucha atención a estos versículos que empezamos a leer, porque Moisés empieza a repetir o empieza a refrescarles la mente, por decirlo así, pero les va dando nombre de los lugares. No les, hay algo que aprender aquí, que no les puntualiza los pecados que ocurrieron ahí. Hay que estudiar un poco más de qué lenguaje estaba hablando o de qué estaba hablando Moisés o de qué eventos está hablando aquí. Vamos a ver desde el 19, que ahora empezamos a ver, y muy atentos a eso, de que Moisés solo dice el lugar, pero no dice lo que ocurrió ahí. Eso también nos lleva a otra cosa, de que para un hebreo como lo es Moisés, él entendía que es quebrantar los mandamientos del Padre, es azarear, o como le llamamos, azarear, o sacarle los trapos a alguien, o tildar a alguien, o enjuiciar a alguien, juzgarlo, hacer quedar mal a alguien. No es permitido por la Torah, no es permitido, porque eso está entre los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dejamos claro esto. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos topado de eso, y de que nosotros nos han visto, o a mucha gente que ha caído en esto, de que lo que hablamos o lo que creemos, mucha gente toman como que nosotros estuviéramos juzgando otras personas, otras religiones, otras comunidades, creencias y todo eso. Pero en ningún momento, porque la Torah no nos permite enjuiciar a nadie, no nos permite sacar trapos, enjuiciar, ser como pequeños jueces. No se nos es permitido, como lo dije en el libro de Gálatas, y lo voy a seguir repitiendo, de que la misma Torah, los mismos mandamientos del Padre, es el que te acusa, que vamos a ver el lenguaje de lo que estaba hablando Adolfo en Mateo, de que hay alguien que los acusa, que es Moisés, pero cuando se refiere a Moisés es a la Torah. Entonces, el que nos acusa, el que nos va a juzgar, es el Padre a través de sus mandamientos, de la Torah. Así que hay que dejar claro eso, porque Moisés empieza a dar nombres de lugares acá, que también los nombres tienen que ver mucho, porque los nombres nosotros ya lo tenemos en español, pero si nosotros nos damos la tarea de comprar un librito como esto, que esté traducido del hebreo al español, vamos a empezar a encontrar las palabras en hebreo. O sea, vamos a tener un español, pero traducido del hebreo, que nos va a dar, en muchas palabras, nos va a dar un sentido diferente y un significado muy diferente.
muy diferente. Como di la semana pasada del ejemplo de Absalón, lo tenemos nosotros en nuestras Biblias como el hijo de David, Absalón, pero su verdadero nombre es Absalom, que son dos cosas muy diferentes. Así que vámonos y vamos a aprender un poco más. Amén. Muy bien concentrado lo que usted acaba de explicar, porque acá en el libro de Deuteronomio, ya usted bien lo explicó, se puntualizan ciertos eventos, pero no se habla del evento en sí. ¿Y por qué se usa estos términos? Porque Moisés le está reescribiendo las ordenanzas del cielo a una generación nueva, como dijéramos antes, pero que a su vez la mayoría de ellos habían dejado a sus padres enterrados, ¿dónde? En el desierto. O sea, tan sensible por aquella situación, y Moisés no viene a retrujarle en la cara el pecado de ellos, sino le viene a refrescar la memoria de la voluntad del Padre a través de este libro de Deuteronomio, que también es recopilación de la ley o reinscripción de todas las leyes del Padre. Así que dice el versículo 19, que salido de Oré anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino. Del monte del Amorreo, como Hashem, nuestro Elohim, nos los mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Eso se encuentra en número 13:26. La cita bíblica se la vamos a dar, pero no vamos a ir a la historia por lo mismo, porque entonces tendríamos que agotar demasiado tiempo. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Hashem, nuestro Elohim, nos da. Mirad que Hashem, Elohim, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Hashem, Elohim, de tu padre te ha dicho. No temas ni desmayes. Este término de no temer y no desmayarse era un tema muy practicado en los tiempos de Moisés. Hasá era un término de valentía a la hora de enfrentar al enemigo, dando a entender de que Hashem iba con el pueblo. Y eso estimulaba al que estaba al lado a seguir batallando y a seguir hacia adelante. Esfuérzate, Hasá, valentía. Y Moisés lo expresa aquí cuando dice, mira, Hashem tu Elohim te ha entregado la tierra y sube y toma posesión de ella, como Hashem Elohim de tu padre te ha dicho. No temas ni desmaye. En pocas palabras, Hasá. Esfuérzate. No temas ni desmaye. Palabra contundente que vemos que el mismo padre luego se la dice ¿a quién? A Josué. Ya la partida de Moisés es ejecutada y quien queda el mando es Josué. Josué 1:9. Mira que te mando. Hasá, que sea fuerte y sea valiente. No temas ni desmaye, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste, envíanos varones delante de vosotros que os conozcáis la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. O sea, el pueblo se puso a una y le pidió a Moisés, ¿sabe qué? La tierra de nosotros, pero sabemos que está ocupada. Envía pues a gente a hacer inteligencia en la tierra. Envía gente a que vayan y se asesoren bien de lo que está pasando en aquellos lugares y nos traigan las noticias para entonces nosotros subir con más claridad a hacer lo que tenemos que hacer. Dicho esto, me pareció bien, dice Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón ¿de qué? De cada tribu.
este resalte que aparece aquí acerca de que el pueblo de Israel, el pueblo de Hashem, el pueblo del Eloa bendito, se compone de ¿cuánta tribu? De 12 tribus. Esto empieza a marcar la pauta en todas las escrituras. Son 12 tribus. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Hashem son 12 tribus. El que quiera cambiar eso, se está metiendo en problemas no conmigo, no con ningún hombre humano, sino con el Abacadosh. ¿Por qué? Porque nadie puede ir por encima de lo que está establecido en las escrituras. Moisés sabiamente coge uno en representación de cada tribu y lo envía como espía. Y todos vamos a ver más adelante lo que pasa, ¿verdad? Mira, dice, y el dicho me pareció bien, dijo Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Ecor y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Hashem nuestro Elohim nos da. Esto es algo importante. En primer lugar, la tierra es buena. Porque ¿quién la está dando? Hashem. Hashem. Hashem no te va a dar nada malo. Hashem no quiere tu perdición. Él no quiere tu fracaso. Él no quiere nada que te haga mal. Entonces, si lo que Hashem da es bueno, y bueno en gran manera, ¿por qué rehusamos aceptarlo? No me explico eso. ¿Por qué nosotros, humanamente, nos rehusamos a aceptar lo que Hashem nos da? O incluso las promesas que Él nos hace. Si Él dice que ni un cabello caerá si no es voluntad de Él. Fíjate que esto es un tema muy debatible, muy escambroso, por así decirlo, en nuestro tiempo, porque hay personas que quieren lo que Hashem da, porque saben que lo que Hashem da es ¿qué? Es bueno y en gran manera. Pero todo lo que Hashem nos da está condicionado a su palabra, a la obediencia a la Torá. Y si nosotros no empezamos a asimilar eso, nos vamos a cansar de batallar por conquistar la tierra prometida y nunca habitaremos en esa tierra. Porque queremos el fruto de la tierra, pero no queremos la consecuencia. No queremos obedecer lo que manda las escrituras. Bendito sea el Padre. Tomaron de su fruto. Sin embargo, dice el 26, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de ¿quién? De Hashem, vuestro Elohim. Dice que murmuraron el 27 en vuestra tienda diciendo, ¿por qué Hashem nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Pero fíjate que Moisés lo que está haciendo aquí es una recopilación de lo que ya él había escrito. Si nosotros vemos esto, cualquiera lo vemos como que es al presente de la persona que están delante de Moisés. No, la nueva generación que estaba delante de Moisés en estos momentos era una generación dócil. Era una generación que obedecía la Torá. Lo que Moisés está haciendo está evidenciando
los contratiempos que tuvieron los antepasados para que esta nueva generación no caiga en lo mismo. Lo que luego escribe el apóstol Pablo, dice que las cosas que le acontecieron a los antiguos se escribieron ¿para qué? Para nuestras enseñanzas. Ese es el propósito. El 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vino de allí vimos allí los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedos de ellos. Hashem, vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Fíjate algo importante. Las cosas que Hashem en un momento determinado hace en tu vida, por pequeña que sea, debe servir de relevancia y de fortaleza y de valor para enfrentar las cosas mayores. ¿Por qué? Porque el que Él haya actuado en las cosas pequeñas significa que Él está en control de todo. Te está dando evidencia a ti de que está contigo. Y que lo que para ti sea gigante, para Él son cosas mínimas, minúsculas. Así es que Moisés le dice, Él está con ustedes. Así como tuvo poder para sacarlo de Egipto y lo condujo por el desierto hasta este día, así permanece para cumplir el propósito. ¿Y qué es lo que está haciendo Moisés con esto? Refrescando, dándole ¿qué? Confianza a la nueva generación, porque a ellos les toca el gran reto de esparcir, de eliminar, de sacar la ocupación que tenía la tierra que fluye leche y miel. Dice el 30. Hashem, vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, peleará ¿por quién? Por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto ha visto que Hashem, tu Elohim, te ha traído como trae el hombre ¿a quién? A su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que llegaste a este lugar. Fíjese la consideración que toma Moisés acerca de lo que el Padre está haciendo con el pueblo de Israel. Le dice, Hashem te ha traído por todo este camino como el Padre trae ¿a quién? A su hijo. ¿Qué es lo que un padre hace cuando va trascendiendo, cuando va caminando por un camino que él entiende que es peligroso? No va a mantener ahí a su hijo. Siempre el padre va adelante para guardar a su hijo que viene ¿a dónde? Detrás. Atrás. Y Moisés le declara esto, así como el padre conduce a su hijo, así te ha conducido Hashem por todo este desierto. Es el cuidado que tiene Yahweh de su pueblo, de su hijo Israel, manifestado en 12 tribus. Y aún con esto no creíste a Hashem, vuestro Elohim, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviese y con nube de día. Miren, señores, esto es importante. Mientras yo meditaba en estos versículos bíblicos, digo que cuando uno ve un milagro sobrenatural todos los días,
lo simplifica a tal grado Lo ve normal. que lo ve normal. Escuche bien. Cuando ve uno un milagro sobrenatural todos los días, lo simplifica a algo normal y natural, como que si nada me huele, ni nada me huele. ¿Por qué? Porque esta generación del pueblo, esta enseñanza que trae las Escrituras acerca de lo que pasó el pueblo en el desierto, era tan contundente la gloria de Hashem en el pueblo, que mientras se conducían de día, la columna de nube le iba dirigiendo por donde tenían que andar. Donde se detenía la nube, ahí se detenía el pueblo a acampar, porque daban por entendido de que hasta ahí lo llevó el Padre. Pero en las noches, cuando la travesía era continua, en las noches también había una columna de fuego, la cual lo protegía de las fieras, de los depredadores que existieran en el desierto, de todo este tipo de cosas. Entonces, eso a ellos se les hizo tan común que ya no le daban validez. No admiraban eso ya como un milagro, sino como algo natural. Y yo me pregunto a veces, o me pregunto cuando nosotros leemos estos versículos bíblicos acerca de cómo simplificamos los milagros sobrenaturales que día a día acontecen en nuestra vida, que lo vemos como algo normal. ¿Sabe que el milagro de la vida es uno de los milagros continuos que el Padre nos permite vivir día a día y que nosotros no valorizamos? ¿Sabe que muchas lámparas, millones de lámparas vivientes de seres humanos mueren cada día? Y a nosotros el Padre nos permite tener el milagro de la vida. A nosotros el Padre nos permite levantarnos cada mañana, abrir nuestros ojos, tener pies para caminar, tener nariz para respirar, tener un corazón que late, tener una mano que palpan, tener una nariz que puede olfatear. Que millones de seres humanos quisieran y que no lo pueden tener. Pero eso no lo agradecemos. Con eso no nos sensibilizamos. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo natural, normal. Como que el Padre no interviene en ninguna de esas cosas, que esas son cosas que surgen a través de casualidades o del sistema. No, señores. El milagro de la vida es algo que deberíamos por lo menos celebrarlo todos los días, dándole gracias al Padre por permitirnos poder abrir los ojos, poder respirar, poder ver, poder palpar, poder olfatear, poder pensar. No, y ahora ya se está haciendo, como bien dijeron, hasta el aborto. O sea, ese milagro tan grande que es que el Padre Lo que es la vida, ¿no? Que forme en el vientre de una mujer la vida, ya es como, ya él no tiene derecho de vivir, yo sí. Si pudiéramos entender esto, señores, de que el Padre va delante de nosotros, guiándonos como un padre guía a su hijo. Dice el versículo 34. Y oyó Hashem la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, eso está en número 14, 22 al 30. No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Aquí hay dos contrastes. Uno es que lo malo no entra a lo bueno. Porque juró Hashem que esta mala generación no entraría ¿dónde? A la buena tierra que juré que daría a sus padres. Entonces aquí no hay happy medium. Aquí o somos malos y pertenecemos a los malos, o somos justos, porque bueno no hay ninguno, y pertenecemos a la justicia. Vamos a simplificarlo. O somos malos
o somos buenos. O somos de los perdedores o somos de los ganadores. Los ganadores son aquellos que se alían a la voluntad del Padre y hacen su voluntad. Los malos son los que viven criticando, los que viven de rebelde, los que viven murmurando, los que se viven quejando, los que viven negando el que hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, con esa actitud, jamás va a entrar a la tierra prometida, porque juró Yahweh de que esa mala generación no entraría a la buena tierra que juré que daría a sus padres. Algo importante aquí, varón, cuando habla de murmurar, no lo quise interrumpir en el versículo, en el 27, no es que retroceda, simplemente Aparece de nuevo la palabra aparece, ajá. Lo que quería resaltar es que hay que tener muy presente estos eventos y de dónde nosotros nos tenemos que fundamentar los acontecimientos. Porque hoy en día existe una manipulación muy fuerte de que nos dicen que no podemos murmurar de los escogidos por Dios o de los escogidos por el Eterno, pero está bien, pero también por el otro lado hay que ver de que cualquier escogido por Dios, por el Eterno, debe de dar dos frutos. Por eso en la ley de lo que se usa en Mateo, el mismo Yeshua dice, si tienes pelea con un hermano, que primero habla con él y si convences, arregla las cosas, has ganado a tu hermano. Eso hay que entenderlo también, porque has ganado, dice ahí, pero no queriendo decir de que tú eres más grande. No, lo que está diciendo es que has calmado, has logrado la paz, has logrado la guerra o la pelea que se inició. Pero de lo contrario, si no se puede, llama 1 a 2 testigos. Ahí Yeshua está usando la ley de su padre, 2 testigos, que sean 2 testigos que den veracidad a cada suceso. ¿A qué voy con eso? Que cuando hoy en día nos dicen no murmuren a fulano de tal, al siervo, perdón, aquel, no lo murmuremos. Pueden sacar o sacamos versículos como estos acontecimientos, pero tenemos que darnos cuenta que Moisés tenía sus 2 testigos de que cada cosa que les decía al pueblo acontecía. Y la segunda es que como profeta o como guía, él nunca llevó, Moisés, no vemos que haya inducido al pueblo a otros dioses. No. Entonces, eso nos da veracidad de que Moisés hablaba conforme al Padre le daba y sellaba con el segundo testigo, que es no llevar al pueblo detrás de otros dioses, que es la ley, es una ley del Padre, que entonces ahí cuaja o ahí formamos el rompecabezas, decir no juzguen al siervo tal, o bueno, entonces lo que está diciendo, si es un profeta, lo que él diga, si se cumple, hay que ir por el segundo testigo, que cuál es no llevarte a la idolatría, ya sea a idolatrar a él o a idolatrar a otros dioses o poner a Dios encima de otros. Entonces eso es lo más fuerte o el peligro que tendríamos para corroborar si eso no es profeta. ¿Por qué? Porque hoy en día se dicen mucha gente que profetizan, tiran profecía, tiran cosas, incluso usando la Biblia, y lo hemos dicho nosotros,
98% de verdad con una mezcla de 2% es una harina o es una harina con un poco de levadura y que todo se convierte en leudado. Entonces hay que tener mucho cuidado en a quién llamarle profeta. Y cuando digo profeta no son los títulos mismos que le ponen hoy en día, sino que cuando digo profeta es que alguien use este libro como para dar sus enseñanzas o para tratar de manipular o para tratar de convencer o creyéndose saberlo todo y acarrear o jalar a la gente a adorar a otros dioses. Así que quería resaltar eso porque lastimosamente hoy en día ocurre eso. Llaman profeta uno, profeta por allá, todos son profetas, todos tienen su nombre, mas no todos te llevan al Padre, no todos te inducen al Padre. Entonces cualquiera que no te induzca al Padre, no te induzca a sus mandamientos, no te lleve a guardar sus mandamientos, es un falso profeta. Amén, dice el 36, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y él le dará la tierra que pisó y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Hashem. Sigue hablando aquí acerca de los 12 espías que mandaron. Pues ya aquí el Padre empieza a resaltar, o Moisés empieza a resaltar el que habló diferente, que todos sabemos lo que pasó en número 20, 12 y en adelante, de cómo cuando Moisés envía a los espías, pues vienen de allá para acá, 10 de ellos empezaron a dar queja, fíjese de cosa, 10. Y 2 hablan positivo. 10 son la tribu que están perdidas y 2 son las que están en casa. Dice que también contra mí, testificando Moisés, se airó Hashem por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás en la tierra. Tampoco tú entrarás a ella. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Aquí aparece este tema aquí, wow. Aquí aparecen unos destellos de luz acerca de lo que es la mente divina, de lo que es la mente de Yahweh. Porque si había una persona que no era indicada para hacer heredar a los hijos de Israel la tierra, era Josué. Porque a Josué no se le menciona ni siquiera como príncipe de Israel. A Josué no se le menciona con liderazgo de Israel. ¿Sabe lo que evidencia aquí el Padre? Que Josué era ¿qué? El sirviente de Moshe. No sé cuántos vieron la serie Josué y la Tierra Prometida. Duró un año. Duró un año, dice mi esposa. Pero esa serie ¿Cómo sabe? arroja mucha luz de cosas que no aparecen en las escrituras, pero que ellos se dan a la tarea de estudiar lo que hacen esa serie para plasmarla en estos rodajes que hacen, en esta cinta. Y a Moisés se le dice, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Y aquí se le derrumbó el mundo a muchas personas
quizá todo un pueblo, por esta sentencia del Padre hacia Moisés. Ahora, ¿es casualidad o es propósito? ¿O es obstinación o es propósito? Propósito. O sea, no es que al Padre se le salió nada de las manos cuando toma esta decisión de decirle a Moisés, tú no vas a la tierra prometida. A ti te separo yo, a ti te oculto yo, a ti te absorbo yo, le dijo el Padre. ¿Pone Moisés algún tipo de objeción? Dice Moisés, no, espérate, Padre, es que si yo no entro a esta tierra prometida, ¿cómo va a seguir tu pueblo? ¿Vemos a Moisés haciendo ese tipo de expresiones? No. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? De que Moisés entendió perfectamente el plan que el Padre tiene para con el pueblo. Moisés entiende que al Padre nada se le ha salido de sus manos, que a pesar de que va a quitar el máximo líder de Israel hasta el día de hoy, para sustituirlo por una persona que lo que es un servidor de Moisés, eso se sale como que de control, se sale de orden. Pero ¿qué es lo que pasa? Señores, cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nuestra humanidad. Estos son versículos bíblicos para entender eso. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque no reunía la condición Josué para ser el líder de Israel. Pero hay algo que nadie ve en Josué, que el Padre sí lo ve. Es el servidor de Moisés. Cuando tú sirves lealmente a alguien, eres la persona más indicada para absorber lo que esa persona enseña, para absorber la personalidad de esa persona, para absorber la humildad, la sabiduría de esa persona. ¿Por qué? Porque tú estás día a día sirviéndole. Y a Josué se le da la encomienda de que él va a hacer heredar a los hijos de Israel la tierra prometida. Dice el 39, hablemos de Caleb. Caleb, pues, todos sabemos la integridad que tenía Caleb también acerca de los mandatos de Yahweh, acerca de los mandatos del Padre, y caminó rectamente delante del Padre. Y fue uno de los dos, que fue Josué y él, que hablaron de que no, de que si Yahweh le entregaba a la tierra, no importa que fueran gigantes, lo iban a vencer, confiando en la palabra del Eterno. Dice el 39, vuestros niños, de los cuales dijiste, servirán de botín, vuestros hijos, que no saben hoy ni lo bueno ni los malos, ellos entrarán y a ellos le daré y ellos heredarán. Señores, cada versículo bíblico, si lo leemos con cuidado, nos puede dar una enseñanza muy grande. La gente, la multitud que salió de Egipto, salió con un carácter ¿qué? Formado. Idolatría. Con un carácter formado. Una actitud formada por una nación pagana que lo oprimía. Entonces se le hace difícil, a pesar del trayecto, a pesar de los 40 años, romper con ellos. ¿Qué hace el Padre? Permite que se consuman en el desierto. Pero a la simiente, a su cera, a su descendencia, que aquí dice que no conocen ni lo bueno ni qué, ni lo malo. Iba a decir algo, Negra. Eso es una referencia a los jóvenes menores de 20 años, no afectados por el castigo infligido a la generación del desierto. Como lo tocaba de decir. El concepto conocimiento del bien y el mal define la actitud de madurez para la decisión moral. Solamente después de haberla alcanzado, se inicia la edad de la responsabilidad plena por nuestros hechos ante Elohim. Los sabios dicen
o nos han enseñado que la edad en la cual nuestros hijos pueden recibir nuestra influencia moral se inicia a los 16 y concluye a los 22. Otra opinión la sitúa entre los 18 a los 24 años. Rashi comenta que los hijos menores de 16 años no tienen la suficiente madurez para recibir tantas reprimendas y por lo tanto, aquí dice entre comillas, pues no le hagas sentir el peso de castigo o reprimendas, ni tampoco lo hagas cuando tu hijo tenga más de 22 años, pues a partir de esta edad hay que temer, no sea que vaya a cosear eso. Y este comentario es esencial. Fíjate algo bien aquí, importante. ¿Con quién está tratando Moisés? Con la generación que no conoce el bien ni el mal. En pocas palabras, con una generación neutral. ¿Con qué le vino la serpiente a Eva a la hora de hacerla caer de la presencia del Padre? No. Que sabe Hashem, que si tú haces esto y esto, será como ¿quién? Como Hashem, conociendo ¿qué? El bien y el mal. Cuando el mal es concebido en nuestra mente, en nuestro ser, lo hablamos en el estudio pasado, mire, se nos hace difícil la batalla. Se nos hace cuesta arriba servirle a Hashem. ¿Por qué? Porque es tanta la contaminación del pecado que la naturaleza misma nos jala hacia el pecado. Nos jala hacia lo malo. Nuestra mala inclinación. Nuestra mala inclinación. Entonces, es bueno y es muy provechoso encontrar ese terreno fértil donde sembrar la buena palabra, donde sembrar la buena enseñanza, donde sembrar los buenos modales, la buena costumbre, la buena conducta en nuestros jóvenes. Pero muchas veces en los lugares donde están nuestros jóvenes, en vez de fundamentarlo en lo que enseña la Torá, en lo que enseña las Escrituras, están años y años y están escuchando sutileza de hombre, consejo de hombre y no fundamento de la Torá. ¿Y qué pasa con el tiempo? Se cansan. Dicen, no puedo estar más aquí. Me voy al mundo a probar lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no se instruye, porque no se fundamenta realmente lo que el Padre enseña en las Escrituras. Se ven con el deseo, con la necesidad de salir a explorar nuevos horizontes, nueva aventura. Y usted sabe lo bueno que es vivir conectado a la presencia de Hashem. Y usted sabe lo bueno que es vivir en contacto con las Escrituras. Y usted sabe lo bueno y lo saludable que es uno obedecer los mandamientos del Padre. Sobre estos corazones está Moisés fundamentando estas enseñanzas. Sobre corazones que no conocían ni el bien ni el mal. Dice que a ellos le iba a dar la tierra. El 40, Nico, no sé si iba a aportar algo. No. Todo está, bueno, todos saben, solo que hay que, tenemos que tener en cuenta también de que lo que usted decía, si es saludable o no saludable, alguien que no tiene buena alimentación, bueno, yo me pongo de ejemplo, supongamos yo no tengo una buena alimentación, yo no le puedo decir a alguien, a un nutriólogo, cómo comer o cómo cuidarse. A un nutriólogo no le puedo decir cómo cuidarse. Al nutriólogo, es más, yo le tengo que preguntar cómo cuidarme. Entonces, esto de Deuteronomio, este libro que es la recopilación de los mandamientos del Padre, nos estamos dando cuenta de que Moisés que escogió cada uno,
¿Y quiénes eran esos los representantes? Los representantes, sabemos que en el pueblo hebreo está muy dado eso de escoger a un guía o a un diácono, como se le dice ahora, un líder, que pasa a ser como un sacerdote, el sacerdocio o el sacerdote de cada tribu. Y que lo que estamos viendo acá es que Moisés les está diciendo, estos son, que más adelante vamos a empezar a ver, estos son los mandamientos que se ordenó, que es un bien para nosotros. Esto no es el bien para ni para el que está conmigo, el que vive conmigo. No, este es, o los mandamientos del Padre, es un bien individual, es para cada uno. El que lo quiere personalmente lo puede disfrutar. Vuelvo a lo mismo de la comida. ¿Quién puede hablar mal, o un nutriólogo o alguien que come sano no te puede, o sea, no puede educarlo uno? Simplemente él vive lo que él hace, o sea, lo que él practica, su buena alimentación. Él lo vive. Nosotros no, nosotros a veces vemos de largo o de lejos la buena alimentación, pero no nos acercamos y no nos tomamos ese reto, por decirlo así, no nos introducimos o no aceptamos ese reto de comer saludable. Simplemente lo vemos de lejos, como a muchos nos puede acontecer. O sea, podemos ver todas las cosas buenas de lejos, pero no podemos, no se puede hacer nada, está de lejos. Pero hay unos que se atreven a caminar un poco más cerca, a empezar a dejar algo, a comer saludable, y poco a poco van haciendo ese ritmo en la vida, y cuando se dan cuenta, wow, estoy comiendo saludable. ¿Quién me hizo eso? Pues como un ejemplo, como un ejemplo clarísimo, por decirlo así, en lo que es la alimentación, porque de eso uno nutriéndose bien vive mejor, pero eso es lo que nos ha pasado, de no querer tomar los buenos consejos del Eterno. Así que el Padre nos ayude y sigamos adelante. Amén. Dice el versículo 40, pero vosotros, le dice Moisés, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces le respondió el pueblo, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Hashem, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Hashem, nuestro Elohim, nos ha mandado. Y os armaste cada uno con su arma de guerra y os preparaste para subir al monte. Y Hashem me dijo, dile, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y os dije, y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Hashem, y persistiendo con altivez subiste al monte. Moisés está haciendo un relato puntualizando ciertos eventos que acontecieron cuando aquella gente se rehusaron a hacer la voluntad del Padre, el llamado del Padre, y murmuraron entre la tienda y criticaron, pero a Moisés le era revelado todo por el Padre. Y Moisés le dice, entonces, si ustedes no quieren hacer esto, pues miren, vuelvan camino del Mar Rojo, vuélvanse a Egipto. Y entonces ahí reconocieron que pecaron, que estaban mal delante del Padre, pero para retribuir su pecado, ¿de qué se llenaron? De altivez, de orgullo. ¿Y qué dice la Escritura acerca de la altivez y Yahweh? Que Yahweh dice que mira de lejos ¿a quién? Al altivo. O sea, con altivez no podemos lograr absolutamente nada delante del Padre. Es más, ni siquiera asociarnos con Él, porque Él no lo va a permitir. Miren, señores, no hay cosas
que el padre más repudie que un corazón activo, que un corazón orgulloso, que con alguien que se cree que se la sabe toda, con alguien que nadie le puede dar un consejo. Moisés le da el consejo al pueblo, se rehúsan contra él, pero después se llenan de orgullo y dicen, ¿sabe qué? Vamos a ir a pelear, no suban, que Hashem dice que no suban. ¿Y qué pasó? Subieron porque no lo iban a hacer por obediencia al Padre, sino por el orgullo, por la actividad de decir, ok, sí, vamos a hacerlo. Sin dirección alguna del Padre, subieron a la batalla y allá lo prendieron. Entonces, todo este tipo de comportamiento, todo este tipo de comportamiento, de vivencia, de formalidad, de formación, todo este tipo de cosas es la que el Padre está evitando en el pueblo, que no debe entrar así. ¿A dónde? A la tierra prometida. Porque la tierra es buena en gran manera. Es una tierra bendita. Es una tierra que el Padre ha separado para dársela a su amigo Abraham. Y este tipo de actitudes no deben llegar, no van a llegar, ni nunca más entrarán en la tierra prometida. Incluso Apocalipsis lo dice. ¿Qué cosa inmunda? Y con este tipo de características no pueden entrar a la ciudad santa. Dice el 44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron, como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Hormá. Y volviste y lloraste delante de Hashem, pero Hashem no escuchó vuestra voz ni os prestó oído, y estuviste en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Si la Biblia dice que Hashem mira de lejos a los orgullosos, a los activos, mientras ese orgullo entre en vuestros corazones, mire, por más que oremos, por más que lloremos, por más que nos humillemos, estamos siendo payasos delante del Eterno. Y ese es un punto muy esencial de nosotros reconocer, Señor, que mi oración, que mi vida no sea con orgullo delante de tu presencia, no sea una vida de actividad, porque eso a ti no te agrada. Y aunque creo muchas veces que estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo bueno, por cuanto ese espíritu, por así decirlo, de orgullo y de actividad existe en mi vida, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para nada. Es una falacia, es una falsedad. Este pueblo, después de venir derrotado, se humillaron y procuraron buscar el rostro del Señor, pero Hashem no le escuchó. ¿Por qué? Por lo mismo, la naturaleza que existía en esta persona era una naturaleza no agradable, no era una naturaleza obediente a la voz de Hashem para cumplir sus mandamientos. Y es lamentable tener que decirlo, pero hay que decirlo. Si no obedecemos los mandamientos del Padre, estamos siendo rebeldes a su voz. No porque lo diga yo, señores, es que la Escritura lo evidencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Que no es lo que yo diga, no es lo que diga ningún hombre en este planeta Tierra, es lo que dice las Escrituras.
y es el consejo y es el beneplácito del Padre de que nosotros seamos dóciles a su voz, a sus mandamientos, a lo que Él demanda de nosotros. No es que no seamos salvos, no es que no tiene nada que ver con Yeshua, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con esto y lo otro. Se trata de que si tú eres hijo y Él es el Padre, eres quien te dirige. ¿Por dónde? Por el buen camino. Se trata de eso, señores. Se trata de entender la naturaleza de Dios y nosotros, como sus hijos, como su pueblo, como sus seguidores, acoplándonos a ella. No poniendo nuestras condiciones, porque eso aquí eso es innegociable. Las condiciones son innegociables. Las condiciones las pone el Padre. Los sumisos, los humildes, aceptan esas condiciones, aceptan esos mandatos, aceptan esa voz, cumplen sus mandamientos, cumplen sus preceptos, cumplen sus leyes, cumplen su Torah, cumplen todo lo que usted quiera llamarle a este libro, lo cumplen por amor. Amarás al Señor tu Elohim con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos, de estos se cuelgan los 613, en que cumple esto, cumple la ley y los profetas, dice Yeshua. Así es que no hay que complicarse la vida, señores. No hay que complicarse la vida. La Torah, los mandamientos, la ley, te lleva a Yeshua. Yeshua, a su vez, te lleva a través de los mandamientos. ¿A quién? Al Padre. Es un círculo. La Torah te lleva a Yeshua. Yeshua te lleva al Padre a través de. Porque sin mandamientos, sin obediencia, sin fe, es imposible agradar al Abacados. Por lo cual, porque el propósito de la ley es llevarte a Yeshua. Yeshua a su vez te lleva al Padre a través de los mandamientos escritos. Así es que Shabbat Shalom para todos. Aquí damos por concluido este capítulo 1, que es uno de los capítulos más importantes porque de él se desglosa todo lo que es el libro de Deuteronomio, que está dividido en 4 partes, pero que vamos a seguir pues escudriñando conforme al Padre nos vaya permitiendo Shabbat por Shabbat. Habrán Shabbat que podríamos cubrir 2 capítulos, pero habrán Shabbat también nuevamente que no vamos a poder cubrir ni siquiera uno. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y pongan ustedes Shalom. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Shavua Tocas. Hasta el próximo Shabbat. Saludos a todos. Rapidito para terminar. Algo importante que estaba viendo yo, que antes de que sigamos en la siguiente semana, quería concluir con esto, de que las traducciones, siempre hemos dicho que algo importante que encontré yo, que Deuteronomio, lo que nos han dicho, o lo que hemos hecho siempre común con nosotros, es llamada la segunda ley. La segunda ley. Pero cuidado, porque Deuteronomio en hebreo, ya lo hemos dicho, es Devarim, que estas son las palabras. Estas son las palabras. Pero las palabras, ¿a quién? A un pueblo que están a punto de ¿qué? De poseer la tierra prometida y de que se les da los mandamientos, pero lastimosamente viene en el griego y lo traducen como Deuteronomio, que significa segunda ley, o más apropiadamente dice repetición de la ley. Repetición o recopilación de la ley. Cuando dice segunda ley, muchos lo podríamos tomar muy en serio, ese significado, segunda ley, como que, como una ley que vino de segunda, que vino a una generación de segunda, que ya no vale, o que se les mencionó, se les recapituló, no.
Hay que tener muy en cuenta eso y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de eso es que nos desvía el enemigo, nos trata de desviar, de decir de que es la segunda ley y podemos darle menos peso a estos 5 libros como es la Torah. Así que mucho cuidado con eso, porque eso nos puede, la verdad, desviar y darle menos peso a lo que el Padre quiso, o el pacto, o lo que quiso hacer desde Abraham, porque viene esto desde Abraham. Pero antes de que se metieran a la tierra prometida, les dice, estas son las ordenanzas. El que quiere tomar las bendiciones son las bendiciones y las maldiciones. En ti o sobre ti o en frente de ti, como se lo dijo a Moisés, dale esto a Israel, a las 12 tribus de Israel, que ya lo leímos muy bien, que todos estaban representados. No hay ninguna tribu que quede fuera, no hay ninguna tribu. Y ahí es donde se caen muchas doctrinas, mucha teología, de que hay un pueblo que no era pueblo, de lo que Pablo habla, pero que hay que entender de que los mandamientos se le dio a las 12 tribus. Y si las 12 tribus están representadas, es por eso mismo que el Padre, con más justicia, Él dice, estas son las leyes y se les dio a todos. No puede haber ni una excepción. No había falta a alguien, o que para unos sí, para otros no. Así que los dejo con eso, para que nosotros nos demos la tarea de estudiar un poquito más y leer un poquito más. Así que bendito sea su nombre y nos vemos hasta la próxima. Para que el que le entienda en Facebook y En para YouTube. que el que le entienda en YouTube. Ahí están todo nuestro, Ya vamos a poner nuestra... todo lo que hacemos con amor y cariño para la gloria y la honra de nuestro Abacadosh. Shalom. Salud a todos. Nos vemos la próxima. Shalom, shalom.